Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marilyn y en este video voy a explicar el abordaje nutricional en la lesión térmica o paciente quemado, en la materia de fisiopatología aplicada 3. Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias químicas, electricidad, vapor, el sol o radiación. Las escaldaduras por líquidos calientes, los incendios en edificios y los líquidos y gases inflamables son las causas más comunes en las quemaduras. Otro tipo de quemaduras es la causada por la inhalación de humo y partículas tóxicas. Existen tres tipos de quemaduras. Quemaduras de primer grado, que dañan solamente la capa externa de la piel. Quemaduras de segundo grado, que dañan la capa externa y la que se encuentra por debajo de ella. Quemaduras de tercer grado, que dañan o destruyen la capa más profunda de la piel y los tejidos que se encuentran debajo de ella. Los que expliqué anteriormente son los grados de quemaduras, pero también existen tipos. Existen 4 tipos de quemaduras. Por ejemplo, las térmicas, que se puede dar por un agente productor, que es el calor, líquidos calientes, escaldaduras, fuego directo, gases inflamables, o por ejemplo frío, que es la congelación. También existe otro tipo de quemadura que es la eléctrica, por ejemplo, de tipo atmosférico o industrial. También existen las quemaduras de tipo químico, que están producidas por ácidos, bases o gases. Y también las radiactivas, que son producidas por energía radiante, por el sol, por rayos ultravioletas, rayos X, energía atómica o radiación por isótopos radiactivos. El criterio de gravedad de un paciente quemado se establece según el porcentaje de superficie corporal quemada. Para establecer la magnitud y gravedad de las quemaduras se han definido 3 criterios principales, como lo es la extensión de la quemadura, la localización y su profundidad. Y los 3 grados de quemaduras son los siguientes. Quemaduras de primer grado, que son las superficiales. Estas quemaduras de primer grado afectan únicamente la epidermis o capa externa de la piel. El sitio de la quemadura es rojo, doloroso, seco y sin ampollas. Las quemaduras leves del sol son un ejemplo. Es raro el daño de largo plazo al tejido y generalmente consiste en un aumento o disminución del color de la piel. En segundo término están las quemaduras de segundo grado, que es un espesor parcial. Las quemaduras de segundo grado involucran la epidermis y parte de la capa de la dermis de la piel. El sitio de la quemadura se ve rojo con ampollas y puede estar inflamado y puede ser también doloroso. En tercer lugar están las quemaduras de tercer grado o espesor total. Estas quemaduras destruyen la epidermis y dermis y pueden dañar el tejido subcutáneo. La quemadura puede verse blanca o carbonizada y la zona afectada pierde sensibilidad. Y por último están las quemaduras de cuarto grado. Estas quemaduras dañan hasta los huesos, músculos y los tendones subyacentes. No hay sensación en la zona ya que las terminales nerviosas han sido destruidas. La regla de los 9 de Wallace es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada o por múltiplos de 9. Y en los niños van variando las proporciones del porcentaje en sus distintas zonas anatómicas durante su crecimiento, siendo la cabeza mucho mayor y los miembros mucho más pequeños. Esta tabla es de Land and Broder. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Esta intensa respuesta genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? En el año 2015, Sapran y colaboradores publicaron los resultados correspondientes a pacientes quemados críticos que requirieron ventilación mecánica por un periodo mayor a 72 horas y que fueron parte del International Nutrition Survey entre los años 2007 y 2011. Dicho análisis en los resultados permite afirmar que estos 90 pacientes tuvieron un déficit energético entre
943 y 654 kilocalorías diarias y un déficit de proteínas entre 49 y 41 gramos al día. Por otra parte, estos datos revelaron que el 21% de los pacientes fallecieron dentro del periodo de seguimiento de 60 días después de la admisión en la unidad de cuidados intensivos, habiéndose constatado en los pacientes fallecidos un mayor déficit energético y proteico también. Por lo expuesto, una terapia metabólica y nutricional adecuadas son fundamentales. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal hasta 40% encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto que los 2/3 restantes de la respiración total son disipados como calor. Este descoplamiento de la fosforilación oxidativa mitocondrial en el músculo esquelético es un contribuyente mayor al aumento de la tasa metabólica basal, siendo responsable del hipermetabolismo. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplasmático en piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. En tal sentido, ha sido demostrado un incremento de hasta el 400% de la síntesis proteica con el aporte de la insulina intravenosa. El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel de quemadura genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de la masa magra total. Asimismo, ha sido estimado que la pérdida media de nitrógeno en el paciente quemado sin terapia nutricional supera al 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo al día, entre 15 a 20 gramos al día, lo cual supone una pérdida de peso del 10% en la primera semana. Esta depresión proteica aguda se asocia a disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como una mayor incidencia de infecciones. Dentro de las 5 alteraciones fisiopatológicas de los lípidos se encuentra la lipólisis y el aumento del flujo de ácidos grasos hacia el plasma. Están mediados por el incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica, siendo las alteraciones en el perfil de ácidos grasos más pronunciadas entre el día 7 y 10 post-agresión. Aumento persistente en los niveles de glicerol, traducción de una mayor hiperperoxidación. La mayor parte de los ácidos grasos son reesterificados, lo que se manifiesta por un aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. El análisis del perfil de ácidos grasos plasmático muestra un aumento de ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria. ¿Cuáles son los micronutrientes que se ven alterados en la lesión térmica? La quemadura representa un modelo de estrés oxidativo con una depresión severa de las defensas antioxidantes endógenas, por un aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas, en particular de los micronutrientes antioxidantes cobre, selenio y zinc. Para la mayoría de los micronutrientes y en particular para el selenio, cobre, zinc, boro, bromo, hierro y yodo,
Las mayores pérdidas se pronuncian durante el día 1 con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas. Por su parte, estos pacientes exhiben una deficiencia de vitaminas A, C, D y E. Para el paciente con lesión térmica, la vía de administración nutricional recomendada es la vía enteral. ¿Qué tan rápido se debe comenzar este tipo de nutrición? Se recomienda dar inicio precoz de la misma, la cual debería ser tan precoz como sea posible. Hasta el momento, algunos estudios han demostrado que la nutrición enteral muy precoz entre las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de forma significativa los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Dentro de los beneficios de dar terapia nutricional aplicada precozmente, hasta el momento algunos estudios han demostrado que la nutrición enteral muy precoz, las primeras 6 a 12 horas, es segura, capaz de modular la respuesta hipermetabólica, como les mencionaba en la diapositiva anterior. Esta estrategia nutricional mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. Asimismo, tal cual fue demostrado por Bisi y colaboradores, la nutrición enteral precoz se asocia a una reducción de infecciones, con excepción de la neumonía nosocomial. Un aspecto relevante que puede limitar el uso de la vía enteral en el paciente quemado es la disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. En efecto, la energía reanimación con fluidos genera una reducción de la complacencia de la pared abdominal e hilio paralítico que pueden producir este síndrome. En tal sentido, la aparición de la disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo que por lo tanto indicación de nutrición sería la nutrición parenteral. La ecuación más adecuada para el cálculo energético en adultos es la ecuación de Toronto, mientras que para los niños la ecuación más adecuada sería la de Scofield. En pacientes quemados, los aportes de macronutrientes serían carbohidratos no superar de entre 1.400 a 1.500 kilocalorías al día o de 5 a 7 gramos por kilogramos, lípidos menores al 30% y proteínas de entre el 20 y 25%. En cuanto a gramos, los lípidos sería de 1 a 1.5 gramos por kilogramos al día y proteínas sería de 1.5 a 2 gramos por kilogramo al día. Esta es una lista de 10 micronutrientes para integrar al aporte nutrimental que se le va a indicar al paciente quemado. Entre ellos está la glutamina, el cobre, el selenio, el zinc, el cromo, vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina E y por último la coenzima Q10 y sus respectivas cantidades a aportar al día. Y bueno, esto es todo. Por su atención, muchas gracias. Y la bibliografía se encuentra en cada diapositiva. Muchas gracias.